Buenas tardes, mi nombre es Aymara Navarrete y en este video voy a hablar de las características del periodo precolombino. Este periodo se divide en 5 periodos distintos, los cuales son la época aborigen, el paleoindio, el periodo formativo, el periodo de desarrollo regional y el periodo de integración. Empecemos por la época aborigen. En este periodo vemos los primeros asentamientos en territorio ecuatoriano y de Latinoamérica. Se dice que los primeros habitantes migraron por el centro de Iberia, por el paso terrestre del estrecho de Bering, hace más de 30.000 años. Aquí vemos las primeras culturas importantes de Latinoamérica. Entre las más notables tenemos a la cultura de Las Vegas y Valdivias en Ecuador. Puerto Hormiga, ubicada en Colombia. También tenemos la cultura olmeca, que está ubicada en la costa atlántica de México, y la cultura maya en Chiapas, México. En este contexto, el estudio y el desarrollo histórico de las culturas comienza desde el periodo más antiguo, el Paleoindio. El Paleoindio se lo denomina así como el acontecimiento histórico del continente América. Este se desarrolló desde los 12.000 a los 3.900 a.C. En este periodo podemos identificar 3 grandes regiones histórico-geográficas. La Sierra o Interandina, una de las características de esta región es la más notable, que es el cruce de las cordilleras de los Andes, que es producto del choque de la plata tectónica de Nazca contra la placa de Sudamérica. La cordillera de los Andes es una de las más elevadas de la Tierra, con un alto número de volcanes. A lo largo de la región se encuentran varias ollas interandinas, tanto entre montañas como en los flancos, creando regiones fertilíferas, propicias para la agricultura. También tenemos la costa o el litoral. Esta se compone de extensas llanuras, solo interrumpidas por algunas colinas y elevaciones de poca importancia. A través de estas llanuras corren diversos ríos desde la cordillera andina, lo que genera una gran fertilidad agrícola. En una de las zonas históricamente ha sido influenciada por la interacción entre las corrientes oceánicas del Niño y la de Humboldt. La corriente de Humboldt proviene de la Antártida, lleva aguas de bajas temperaturas, las cuales se encuentran con las aguas cálidas que lleva la corriente del Niño. Los cambios climáticos influyen en el desarrollo de las poblaciones animales y vegetales, como es el caso de los moluscos bivalvos Spondylus limbatus y Spondylocraquisqua, también conocidos como muyo, que son bien natural y cultural, muy apreciado como alimento, material para artesanía, ofrenda para sitios arqueológicos y símbolos religiosos del agua. La región amazónica u oriental abarca más de 12.000 kilómetros cuadrados de bosques tropicales, situadas estas a la cordillera al este de la cordillera andina, llegando a los límites de lo que actualmente son Colombia y Perú. Es el hábitat de numerosas especies vegetales y animales, entre las que se encuentran 8.000 especies de plantas medicinales, 85 especies de peces, 47 especies de anfibios y reptiles, 95 especies de aves y 80 especies de mamíferos. Sus ríos en particular en la unión de los ríos Napo y Marañón dan origen al río Amazonas. Bueno, continuamos con el periodo formativo. A partir del año 3.900 antes de la nueva era, los restos materiales encontrados en la comunidad cambian en relación al periodo paleoindio. En esta nueva etapa, los restos arqueológicos se ven enriquecidos de cambios importantes en la vida de las mujeres y hombres del antiguo Ecuador. Los materiales que surgen de las excavaciones son fitolitos de plantas cultivadas, restos de aldeas, construcciones de diversos tipos, áreas especializadas para el enterramiento de sus muertos, textiles, herramientas agrícolas y particularmente cerámica de diversos estilos y materiales, que se convierten en importantes fuentes de información sobre las sociedades que crearon y usaron estos artefactos. Una de las características más notables de este periodo es que gran, una gran cantidad de comunidades vivieron de manera sedentaria. La agricultura fue una de las más importantes fuentes de alimentación. Esto se conoció a través de los restos fosilizados de maíz y calabaza cultivados, que fueron hallados en excavaciones realizadas en la península de Santa Elena con una antigüedad aproximada de 6.000 años. Aquí hace aparición uno de los sitios arqueológicos más notables, como lo es el Real Alto, en el Valle del Chanduy. Este sitio ha sido estudiado mediante excavaciones que han permitido conocer que el lugar fue habitado hace más de 4.500 años hasta el 2000 antes de la nueva era. Real Alto ocupaba aproximadamente unas 2 hectáreas. Se calcula que la población era de 1.500 habitantes y 120 casas.
cuyas bases tenían forma ovalada o elíptica. Se descubrió también que bajo sus hogares solían enterrar a sus muertos. Los restos materiales indican que la población obtenía su alimento a base del cultivo de maíz, además de las actividades de pesca, recolección y cacería. Otras características de este notable sitio es la cerámica, que produjeron sus habitantes. Esta forma de cerámica es conocida como la cultura Valdivia. Algunos estudios la señalan como la más antigua de América. Se extendió a lo largo de Colombia, Ecuador y Brasil desde el año 4000 antes de la nueva era. La cerámica de la cultura Valdivia se especializó más que nada en la realización de figurillas de mujeres con diversos peinados y adornos. La más importante es la figura de la Venus de Valdivia. Posteriormente crearon hombres y mujeres sobre banquillos en forma de animales. Estos se consideraban asientos para chamanes y brujos. A partir de la cultura Valdivia se generaron otros estilos de alfarería como los ceramistas de Cerro Narrío, Machalilla, Chorrera. Esta última se extendió entre 1300 y 300 antes de la nueva era. Las particulares de la cultura chorrera radican en el decorado de las piezas. También se destacaba el uso del color rojo y negro. La cultura Cotocollao es un ejemplo de cómo el estudio de la cerámica nos permite conocer sobre una sociedad antigua, ubicado cerca de la ciudad de Quito. La cerámica del Cotocollao es de un acabado muy fino, influenciada por el estilo de la chorrera. Cotocollao era una población muy pequeña, pero gracias a su trabajo artesanal y a las investigaciones arqueológicas ha sido muy conocida. Bueno, por último, pero no menos importante, tenemos el periodo de integración. Se denomina así a un conjunto de poblaciones que de manera ocasional y flexible establecían alianzas, acuerdos y asociaciones con diferentes propósitos. Entre ellos tenían los propósitos económicos, políticos, militares, siempre todos con la finalidad de tener beneficios. El ejercicio de la reciprocidad solidaria se convirtió en una política común entre las diversas comunidades que se desarrollaron a lo largo de todo este periodo, que duró casi 1500 años, desde el año 500 hasta el 1470 antes de la nueva era. Otra de las grandes características de este periodo es la enorme diversidad de comunidades que se presentaron. Resulta importante explicar que a los pueblos específicos se los conoce con el nombre quechua de Ilacta, a un conjunto de pueblos se los denomina ilactacunas. Estas denominaciones serán importantes para comprender los sistemas de alianzas y asociaciones que veremos adelante. A continuación la forma de organización supracomunal se estructuraban tal y como se explica a continuación. Contaban con una jefatura étnica. La jefatura étnica era la base de las comunidades o ilactas. Contaban con jefes que eran llamados curacas o caciques. Estos tenían autoridad política y solían contar con ancestros notables en la historia de cada comunidad. El siguiente nivel de organización era el de los señoríos o sociedades tribales, las ilactacunas. Estas eran jefaturas que controlaban vastas zonas con el reconocimiento de los curacas de cada comunidad. La organización del señorío permitía la construcción de obras arquitectónicas públicas, la realización de importantes actividades agrícolas y la explotación de minerales o el comercio. Los curacascos o cacicascos mayores eran formas de asociación de diversos señoríos, que eran reconocidos por las diversas ilactacunas. Gracias a los curacascos mayores, un jefe podía dominar grandes extensiones de territorio. Pero es importante explicar que los límites territoriales eran flexibles, pues no tenían una frontera fija, por lo que más bien eran zonas de influencia. Las confederaciones multiétnicas eran grandes asociaciones que disfrutaban del reconocimiento de dos o más curacascos mayores, que en el periodo de desarrollo regional y la integración se formaron con fines comerciales o militares. Con base en esta forma de clasificación de las estructuras sociales, se puede comprender mejor el desarrollo tan diverso de las diferentes regiones de Ecuador. En la región de la costa se pueden encontrar los complejos turísticos como Tumaco, La Tolita, Bahía, Jamacoaque, Huangala, Salango, Quevedo y Jambelí. En la región de la sierra, los complejos turísticos más importantes eran Cerro Narrío, Chayubamba, Upano, Guano, Píllaro, Napo, Chochasqui y Piartal. En la región amazónica, los pueblos Bracamoros y Maynas también conformaron sociedades complejas.